Muy buenas noches, queridos compañeros. El día de hoy, conmemorando el combate de Angamos y la fundación de la Marina de Guerra del Perú, 8 de octubre, nos encontramos en esta semana 25 del curso de Historia del Perú de The Science Project, correspondiente al tema de reconstrucción nacional, un tema clave, y estamos al final del siglo XIX, al final, pero esto es tan solo el comienzo del siglo XX. Estamos casi ya a la mitad del siglo, a la mitad de nuestra historia republicana. Como sabemos, Reconstrucción Nacional también tiene otro nombre, que es Segundo Militarismo. ¿Por qué tiene nombre Segundo Militarismo? Porque en esta época tomaron el poder los militares. Si bien fue por un corto periodo de tiempo, es tomado por los militares. El Perú estuvo gobernado por militares. Militares que si un poco hacemos un poco de retroalimentación, descubrimos que el primer militarismo basado en la edad, el militarismo de la victoria. Pues bueno, para este sería el militarismo de la derrota. ¿Por qué? Porque hemos perdido la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Aquí quiero hacer un paréntesis. En algunos libros hay bibliografía que consideran a Piérola como dentro de la reconstrucción nacional. Otros lo toman como república aristocrática, el gobierno de Piérola, el segundo gobierno de Piérola. No te compliques la vida. Piérola es personaje clave para ambos. No te compliques la vida. Piérola es la bisagra de ambos, de la reconstrucción nacional y de la República Aristocrática. Así que si vas a ver preguntas de Pirola acá, no te preocupes. Lo vas a ver aquí y lo vas a ver en la República Aristocrática. Lo vas a convalidar. Ya, sin más preámbulos, hay que iniciar. Pregunta uno. La derrota en la Guerra del Pacífico, 1869-1883, fue un acontecimiento devastador para el Perú. Una de las consecuencias políticas inmediatas más importantes fue políticas, ¿ya? Me gusta, ¿no? Políticas. La firma del polémico contrato Dreyfus. No, porque esta es más económica. Regreso del partido civil al gobierno. Para nada, el partido civil no regresa al gobierno. Son los militares quienes toman el poder. Retorno del caudillismo militar. La firma del acuerdo con la Casa Grace. No, igual, ese sería económica. Y Dreyfus, no es Dreyfus, solo que recuerdo. Es el contrato Grace. La respuesta es la C. Uno casita. Uno casita. Bien, chicos, están contestando ahí. Ya veo que ya están participando por el chat. Excelente, así me gusta que participen, porque esto va a ser clave para su futuro ingreso a la universidad. Dos, dos, dos. Los 2 años posteriores al final de la Guerra del Salitre también fueron muy duros para la mayoría de peruanos. El país inició una reconstrucción en medio de la guerra civil entre, esto me gusta, peronistas y civilistas, pradistas e iglesistas, iglesistas y peronistas, iglesistas y caceristas. D. Muy bien. Excelente. D. Hay que recordar, el Perú estaba dividido en buena parte. ¿Por qué? Porque si bien había dos presidentes, uno en Arequipa, que este presidente quería que el Perú pierda, se puede decir así muy coloquialmente y bruscamente, que el Perú pierda con honores. Sin embargo, en Cajamarca lanzó un presidente un grito, el grito de Moltán, que era de, a ver si me ayudan, que es de Miguel Iglesias. Iglesias lanza el grito de Moltán, que genera que el Perú pierda la guerra del Pacífico, pero entregue territorio. Esto generó una disputa entre ambos bandos, pero este presidente decide apoyarse con Cáceres. ¿Por qué? ¿Por qué Cáceres? ¿Qué tiene que ver Cáceres aquí, profe? Es que Cáceres no quería que el Perú pierda la guerra, quería seguir insistiendo, sí se podía lograr ganar la guerra según Cáceres. Esto, lo que hizo Iglesias, fue tan solo una pérdida de tiempo. Fue una pérdida, fue algo totalmente absurdo según Cáceres. De ahí viene una guerra civil.
de iglesias versus caceristas. Muy bien, chicos, ya estoy viendo sus comentarios. Excelente. Sigamos. 3. Para afrontar el pago de la deuda externa, Andrés Avelino Cáceres, en su primer gobierno, organizó el Estanco de la Sal, suscribió el contrato Grace, creó la Libra Peruana de Oro, estableció la contribución personal. A ver, ¿organizó el Estanco de Sal? No, eso no fue. El Estanco de Sal fue a causa fue en piedras, si la memoria no me falla, y fue a causa de la contribución personal, justamente. La contribución personal es, para la época, igual al tributo indígena. El tributo indígena tenía otro nombre, que era contribución personal. Los indígenas igual tributaban, y es justamente este tributo que el Estado recuperaba. Cuando se suprime el tributo indígena, surge una especie de vacío legal, lo cual esto genera el estanco de la sal. Esto fue en el gobierno de Piero, si la memoria me falla. Y la libra peruana de oro, pues bueno, su nombre lo propio dice, libra. La libra peruana es de acuerdo a una afiliación de Reino Unido, de Inglaterra, que eso pasó en el gobierno de Piero. Así que la respuesta es la B. Y si no te quieres complicar la vida como lo ha hecho tu profe, aquí está la respuesta. Pago de la deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es factor económico. Tienes que ver qué factor económico es. Estanco de la sal. Si bien no sabes, lo puedes dejar en blanco. Por tanto, Grace es exclusivamente económico. Libra peruana de oro es economía, pero ¿qué tiene que ver acá? Lo puedes, por descarte, puedes sacar la respuesta. Muy bien, chicos, muy bien. 3, besito. 4. El acuerdo que permitió canjear la deuda externa del gobierno peruano por la concesión temporal de una serie de bienes públicos y recursos naturales, el Estado peruano fue, recursos naturales del Estado peruano fue el contrato Dreyfus, Minsk, Gilmester. La respuesta es obvia, chicos. La respuesta es la A. Ya, para explicar, ya, Dreyfus fue antes, Minsk fue los ferrocarriles, Gilmester, nada que ver. Contrato Grace, así. A más que a memoria, cuando sabes el tema, lanza la respuesta al toque. Pero eso sí, lee con detenimiento, a veces hay preguntas trampas. Pero si te sabes, estás segurísimo, márcala. 5. Durante el periodo de la reconstrucción nacional, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres firmó el contrato Grace, el cual significó para el Perú la connotación de las deudas contraídas por el Perú, la pérdida de nuestros recursos en mano chilena e inicio de recuperación financiera y económica, la explotación de la economía rural amazónica. A ver, aquí voy a subir un poquito para jugar con ambas preguntas, ¿ya? A ver, la respuesta, ya te voy a decir la respuesta. La respuesta es la C, el inicio de la recuperación financiera. Pero aquí te voy a estar explicando. Recuperamos recuperación financiera y económica por el contrato TPI, sí, sí lo hicimos. Pero ¿a causa de qué? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Qué hizo el Perú para recuperar esta recuperación? Para recuperar esa recuperación, wow, qué tal redundancia, para recuperarse financieramente, económicamente. ¿Y por qué queremos recuperarnos? Porque quedamos devastados por la guerra. ¿Qué hicimos para recuperarnos? Tuvimos que darle concesión temporal a una serie de bienes públicos y recursos naturales. ¿Qué bienes públicos fueron? Así, de frente, los ferrocarriles. ¿Qué recursos naturales? El guano. Pero, profe, ¿y a guano todavía sí? Había poquito, pero se le dio el guano. Se le dio el caucho. Bueno, más que caucho, hectáreas de la Amazonía para que exploten ahí el caucho. Caucho, profe, ¿caucho se hace para las llantas? Efectivamente, para las llantas se aplica el caucho, se utiliza el caucho. ¿Y por qué queremos hacer llantas? Porque estamos a puertas, mejor dicho, estamos en la segunda revolución industrial. Si lo vemos de un plano macro, estamos en la segunda revolución industrial y el Perú puede vender recursos, materiales para las potencias que ellas pueden fabricar. ¿Me entiendes? Por esa razón. ¿Cómo el Perú se recupera financieramente? Gracias vendiendo sus recursos. En palabras de Basadre, fue una cirugía muy arriesgada, pero al final tuvo
su beneficio. Sí pudimos salir de esta deuda. Mira cómo la pregunta 4 y la pregunta 5 se combinan. ¿Por qué? Porque es el mismo tema. Estamos hablando del contrato Grace. Bueno, sigamos. Sí. El principal objetivo del contrato Grace firmado después de la Guerra del Pacífico fue que, a ver, ¿qué hizo el contrato? ¿Qué quería lograr el contrato Grace? ¿Promover la fundación de bancos de crédito? Más que promover, no tiene nada que ver. Aunque sí se fundó Banco de Créditos en ese periodo. Uno de ellos es el Banco Italiano, que sería actualmente el Banco de Crédito del Perú. Profe, ¿cuál es el banco de crédito? La del CUI. La del CUI mágico, ya. Ese es el banco de crédito, el banco italiano. ¿Recuperar Arica Tarapacá? Nada, para nada. Eso no tiene nada que ver. Arica, Tarapacá, Arica. Igual, está mal fundamental. Tarapacá lo perdimos a perpetuidad. Arica, Tarapacá iba a ser plebiscito. Está mal fundamentada hasta la alternativa. Incorporar económicamente la selva del país. Nada, la selva siempre ha sido olvidada. Solo se debió para explotarla. D. Pagar la enorme deuda externa peruana. Efectivamente. Solo por eso nomás se firmó el contrato. Solo por eso. Estábamos hasta el cuello de deudas. Estábamos, coloquialmente hablando, estamos aguja. Por esa razón firmamos el contrato. Porque queríamos generar nosotros mismos ya recursos. Queríamos salirnos de esta miseria que nos había dejado la guerra. 6. D. 7, 7, 7. La derrota de la guerra con Chile trajo consigo la ruina económica del Perú. Para la recuperación del país, el presidente Andrés Sabino Cáceres le dio la prioridad, espacio, y esto fue uno de los motivos para firmar el contrato Grace. Le dio la prioridad, la reconstrucción de la reconquista de Tarapacá, Arica y Tacna. No, ya habían firmado un tratado, nada que ver. La reconstrucción de grandes obras públicas, nada, no se hizo mucho obra pública en ese aspecto. Reconstrucción de las vías férreas, me gusta. Y la importación de materias primas. No, la respuesta es C. Profe, ¿por qué puede ser la C y no la D? Mira, mira, aquí te explico muy brevemente. Trajo consigo la ruina económica. Aquí te dando la pista. Para la recuperación del país, el presidente Cáceres le dio la prioridad a la reconstrucción de las vías férreas. Esto fue un motivo para la firma del contrato de Grace. Hay que recordar que en el contrato de Grace, a pesar de ser un contrato que le daban a las vías férreas, los ferrocarriles, ellos tenían que construir más ferrocarriles también. Esto en un periodo de 66 años. En un periodo de 66 años. Antes iban a ser 75, solo que hubo unas mañas burocráticas que se acabó en 66. ¿Por qué queremos construir ferrocarriles? Porque con los ferrocarriles nos podemos comercializar, podemos comunicar. Al haber una comunicación eficiente, los recursos pueden surgir de un lado a otro, pueden moverse. Y esto genera una movilidad económica. Así que más que le importar que la economía se quiere en el Perú. Por esa razón se la reconstrucción de vías férreas. Tanto es así que hay un estudio de la UNSA que habla acerca de cómo vivieron los pequeños comerciantes, comerciantes, pero pequeños y grandes comerciantes de Arequipa en este periodo. Cómo las vías férreas les ayudó y les perjudicó. Cómo la pérdida de Arica y Tacna para la época les perjudicó en sus rutas comerciales. Es un estudio muy interesante, no recuerdo el nombre del autor o de la autora, pero es muy fructífero. 7 es casita. 8. Durante el primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres, los ferrocarriles del Perú pasaron a manos de la Compañía Peruana de Ferrocarriles, los acreedores norteamericanos, la London Pacific, la Peruvian Corporation. ¿Cuál es la respuesta, amiguitos? Sin pensarlo. Dedo, dedo. Profe, pero usted dijo que los ferrocarriles iban a ir a Contrato Grace. Claro, pues, man. Hay que verlo. Seguimos con un plano macro. Reino Unido, Reino Unido, mete cizaña. No recuerdo qué historiador propone que en la historia republicana del Perú hay dos tiempos. Dependencia económica
Autonomía e independencia económica. La independencia económica lo divide en tres. Dependencia económica con España, que es el virreinato. Dependencia económica inglesa y dependencia económica americana o estadounidense. Es aquí, en este periodo, donde Inglaterra empieza a poner cizaña. Por esta razón, Reino Unido empieza a imponer ya un orden. La Peruvian Corporation, su propio nombre lo dice, está en inglés. La Casa Grace, perdón. Y sobre todo, aquí hubo una preguntita muy interesante, que es esta, la libra peruana de oro. Reino Unido empieza a involucrarse económicamente en el Perú. Tanto es así de que su influencia llegó a ser llegó muy fuerte en tiempos posteriores. ¿Cuándo se rompe eso? Con el Océano de la Guía, cuando ya empiezan a ver una nueva potencia, que es Estados Unidos. Así que 8, la Peruvian Corporation. 9, una consecuencia inmediata de la firma del contrato Grace entre el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y los tenedores de bonos de deuda fue la cancelación de la deuda externa del Perú. A mediano plazo significó, ¿qué significó a mediano plazo la firma del contrato Grace? Entre el gobierno, la cancelación a mediano plazo significó la entrega de recursos económicos del país, la compra de armamento para continuar la guerra, la concesión y yacimiento de la Vera y Pariñas, el inicio de la hegemonía comercial norteamericana. Ah, si dice inglesa, esta era, pero no dice inglesa. 9A, 9 avión, entrega recursos económicos del país. Como ya te comenté, el Perú es un país rico. ¿Por qué? Porque en el norte se había encontrado petróleo, la Brea y Pariñas, aunque este problema luego sería después, la Brea y Pariñas, en la costa norte se produce azúcar, en la costa sur se produce algodón, hay minas de cobre, caucho, pero todo eso pues, es para la casa Grace. ¿Para qué? Para pagar nuestra deuda. 10. La creación de la Junta Departamental fue un esfuerzo descentralizador del gobierno que facilita Nicolás Piedra Remigio, Manuel Bermúdez y Andrés Sabino Cáceres. Mientras veo sus comentarios, voy a comentar esto. Las juntas gubernamentales era un proyecto de que los impuestos, o sea, el dinerito, pase sea administrado no por Lima, sino por los propios departamentos. Es como decir, el departamento de La Libertad, el departamento de Lambayeque, el departamento de Puno, de Huancavelica, de la Amazonía, que estos sean administrados. Es decir, que tengan autonomía, que ya no tengan que depender de, de la Junta. Por ahí veo que dicen A no es, Pardo no es, Pardo no es. ¿Por qué? ¿Por cuál es el tema de hoy día? Reconstrucción nacional. Pardo, para la época ya estaba muerto, además. Pardo lo asesinaron inclusive antes que inicie la guerra. Así que no es. Nicolás de Piérola, no es. Remigio Morales Bermúdez, tampoco. Cáceres, a ese la gente. Sí, champero, que champero, buen champero eres. Si no, Cáceres es el que propones. Es más, justamente por esta razón de que le hacen un golpe de Estado a Cáceres. ¿Quién le da el golpe de Estado? Aquí, tu causa, Nicolás de Piérola. Le hace el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Lima quería tener la hegemonía. Aunque igual, como lo estaba planteando Cáceres, iba a ser un desastre el plan, económicamente hablando, como lo planteaba Cáceres. Sin embargo, Nicolás de Piedra luego le hace un golpe de Estado junto con la convención. Lo vamos a ver más adelante, tranquilos, tranquilos. Pero sí, 10 deditos, 10 deditos. 11. El pensador anarquista y anticlerical peruano más destacado del siglo XIX es regalado, regalado. Y más, si no te lo sabes aquí, te lo sabes por literatura. Parro y Lavalle, nada que ver. Su hijo fue su hijo o su papá, no recuerdo bien si fue literato, pero nada que ver. González Prada, Ricardo Palma, José Carlos María mucho después, ya es época de su nieto. No me acuerdo el orden genealógico de los pardos, pero sí, un pardo es escritor, pero no sé qué relación tiene. 11 es Manuel González Prada, efectivamente.
González Prada, con su gran discurso. Bueno, curiosamente, aquí le voy a dar un dedito curioso. ¿Ya? González Prada lo llamamos por el discurso del Politeama, ¿no? Por el discurso del Politeama. ¿Qué sucede aquí? En el discurso del Politeama, él escribe el discurso, mas no lo habla. Nada que ver, él no lo habla. ¿Por qué? Porque aparece que González Prada tenía la voz muy aguda. Donde tenía la voz muy aguda y por eso no quiso recitar o disertar. Pero él sí lo escribió. Y de aquí, de estas líneas, sale la famosa frase de los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. ¿Qué otra frase, no? Y qué dar sentimiento de haber sido, estar presente ahí, en un periodo donde el país necesitaba más a los jóvenes. Aquella generación que vio, que no pudo pelear en la guerra, pero que vivió la guerra. Y Ricardo Palma, bueno, Ricardo Palma es un señor ya consagrado, que después de la guerra le dan la Biblioteca Nacional para que la reconstruya y recibe el apodo de el bibliotecario mendigo. 12. 12. ¿Qué partido político fundó a finales del siglo XIX el intelectual, escritor peruano Manuel González Prada? Civil, Demócrata, Unión Nacional, Unidad Nacional. Unidad Nacional. Profe, pero usted dijo que González Prada es anarquista y los anarquistas no tienen partidos políticos, porque los anarquistas creen de que no debe haber ni Estado ni religión. Efectivamente, es en lo correcto, ya ingresaste, ya tienes tus puntitos extra. Pero ¿qué sucede? Que González Prada se dice que lo se fundó, pero en realidad quien fundó todo esto fueron sus seguidores. Y González Prada al parecer se enojó porque dijo, hoy nosotros no estamos apoyando esto. Pero ¿qué sucede? Que González Prada, para la época, tuvo que hacerse, que se dio cuenta de que sin la creación, sin la existencia de un partido político, su pensamiento no iba a calar, no iba a calar. Curiosamente, este partido, la Unión Nacional, luego se uniría a un partido político que es de influencia, que es de Pirola. Y González Prada le tenía un hambre a Pirola. ¿Por qué? Porque él lo veía como un traidor a Pirola. ¿Por qué lo veía como traidor? Porque Pirola abandonó el Palacio de Gobierno cuando los chilenos tomaron Lima. Lo veían como un traidor. Pero ¿por qué se afilia el partido de Prada al partido de Pirola? Una persona. Aquí está. Y está medio rayado todavía. Andrés Albino Cáceres. Le dan el golpe de Estado a ellos. No le da el golpe de Estado a Prada, el partido. Son cositas de la historia. Como de un traidor que abandonó Lima le hace golpe de Estado a un héroe de guerra. Y que curiosamente la masa peruana, la masa de Lima, lo apoya. Cuestiones de historia, el revés histórico es fascinante en el Perú. Pero sigamos. Ya saben, 12C. 13. Andrés Albino Cáceres fue presidente de Perú en 2 periodos, ¿ya? Su segundo gobierno terminó por, ve lo que les dije justamente, la firma de contrato de Grace, levantamiento de los anarquistas, la sublevación de tus parias, los ataques de pirolistas y los civilistas. A ver, primero, mientras van con la respuesta, vamos a tus parias, la sublevación de tus parias es a causa de lo que les comenté del tributo indígena, pero tienen otro nombre. Tiene otro nombre, pero es lo mismo. Que este tributo indígena sucedió en el gobierno de Iglesias. Tanto es así, tanto es así, tanto es así perdón, que Albino Cáceres decide criar, bueno, criar no es la palabra exacta, decide mantener, educar, ahí está la palabra, educar a los hijos de sus padres. Son cositas, pero no la respuesta aquí. Aquí la pregunta es, ¿por qué o cómo terminó el segundo gobierno de Cáceres?
Ya se lo dije aquí arribita. ¿Quién lo quería votar? ¿Quién lo quería votar? Los ataques de pierolistas, porque Pierola luego él toma el poder, y los civilistas. Por esta razón, consideramos que tras la reconstrucción nacional hay un periodo civilista, que es la República Aristocrática. Un periodo republicano, un periodo de la historia republicana, perdón, donde existe una paz tremenda. De solo a lo largo de la República Aristocrática hubo un golpe de Estado. Sin embargo, si lo comparamos años atrás, o mejor dicho, décadas atrás, con el primer militarismo, donde había por lo menos cada un año dos presidentes, es una paz tremenda. Así que 13 es la letra D, de dedo. 14, en la última década del siglo XIX, ¿ya? El antimilitarismo peruano llegó a su máxima expresión con la rebelión de... Ah, mira, es lo mismo, te están preguntando lo mismo, la 13 y la 14 son la misma pregunta, solo que con diferentes palabras. ¿La rebelión de quién? ¿Tomás Gutiérrez? No. ¿Pardo? Nada. Pierola. Efectivamente. Mira, se han dado cuenta que es la misma, solo que lo cambian las palabras. El traidor, el califa, y tú, amigo, tú debes saber, cuando digo califa, te acuerdas de otra persona, pero a este también le decían califa. Ya, ya, sí, 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 sí. 15. Sí, sí, leí el mensaje, sí, leí el mensaje. 15. En la última década del siglo XIX, la vida política del Perú tuvo como principal protagonista a Nicolás de Piérola, este caudillo arequipeño, quien no sé si acá hay gente arequipeña, pero dice que ser arequipeño y ser doblemente peruano. Logró derrocar a Andrés Sabino Cáceres e inició un gobierno, perdón, que protegió la industria nacional, aliado al imperialismo estadounidense, que apoyó a los agroexportadores nacionales, que solicitó muchos empréstitos extranjeros. No, nada, nada, no es de eso. ¿Por qué no es, a ver, por qué no puede ser empréstitos extranjeros? Pues fácil, pues, porque ya tenemos el contrato de Grace. O sea, tenemos deuda y estamos dando nuestros recursos y le quieres poner más deuda al plato. No, no, nada. 15 no es deuda. Proteger la industria nacional. Eh, como que sí, como que no. Igual hubo industria importada por el contrato Grace, justamente. Nada que ver. Aliado del imperialismo estadounidense. Aquí Estados Unidos todavía no surge como la potencia que es. Sí, que apoyó a los agroexportadores nacionales. Profe, pero no, es muy parecida a la A. No, porque aquí dicen ya acá el datazo. Agroexportadores. Agroexportadores es, si lo queremos decir, los hacendados. Los hacendados o los terratenientes, que justamente estos son los que tienen el poder en el Perú. ¿Quiénes tienen las haciendas azucareras en la costa norte? ¿Quiénes tienen el poder de las minas en la Sierra Sur? ¿Quiénes tienen las haciendas de algodón en la costa sur? ¿Quiénes explotan la hacienda, las haciendas, perdón, los territorios de la Amazonía peruana para el caucho? Está. 15, casita. Casi, casi, casi. ¿Ves? Casi. Claro, dije califa y te moviste. Ya sé, ya sé. Claro, te movió, te movió. 16, 16, 16. La creación de la Libra Peruana de Oro. Era una importante obra del segundo gobierno de... Ya te dije la respuesta, te lo dije antes. ¿Quién fue? ¿Y por qué? Todavía te lo dije. ¿Por qué? Porque empezó a meterse un país. ¿Quién fue? Ramón Castilla. Nada que ver. San Román. No sé si habrá estado vivo para la época, pero no nada que ver. Cáceres. Nada que ver, lo votaron. Pierre. Es más, no recuerdo, creo que es el historiador Manrique.
Él considera de que si hacemos, sí que se puede también hacer un ranking de los mejores presidentes del Perú, de los mejores y de los peores, en ambos va a estar Pirola. En ambos. ¿Por qué? Porque Pirola tiene tantas cosas buenas, porque gracias a él se implanta la república aristocrática y se implanta buena parte del siglo XX. La constitución que él deja, la reforma constitucional que él deja, recién se puede decir que son abolidas en, 1800, en 1979. Y lo malo, pues fácil, fue un déspota, un elitista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es según Manrique, si la memoria no me falla. Pero a Tito Curioso de Piedra. Piedra es uno de esos personajes claro, oscuros de la historia de Perú. Claro, oscuros. Yo dije Clau, no sé por qué Clau. 17. El tributo indígena tuvo su nacimiento formal en el gobierno de Virrey Toledo, ¿ya? Fue abolido en 1812 por la Corte de Cádiz, ¿ya? Estructurado por retomar el último, ¿ya? José de San Martín abolió, ¿ya? Bolívar lo volvió a regresar. ¿Qué presidente lo abolió definitivamente y a finales de qué siglo? Mira, de menos textazo, este es Deco. Textazo, Deco. Es más, te hace una historia del tributo indígena. Pero nos quedamos con esto. ¿Qué presidente del Perú lo abolió definitivamente a finales del siglo XIX? Efectivamente, ya estás cuerdo, ya estás cuerdo. Ya regresaste con nosotros. Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola regresó aquí, está aquí. Profe, ¿lo abolió definitivamente? Sí, lo abolió. El tributo indígena era que el indígena tenía que pagar al Estado. Solamente por eso. Solamente por ser indígena. Solamente por eso. Ahora ya no. Posteriormente se le conseguiría nueva forma de que tribute el indio, es otra cosa. Pero antes, solamente por ser indio, tenías que dar tributo. Y ya que estamos hablando de cuestión indios, la reforma hizo una reforma Pirola acerca del sufragio. Profe, ¿qué es sufragio? ¿Qué es sufragio? Votar. Lo que a veces los peruanos hacemos mal, ya, votar. Eso. Para Pirola, él hace la ley de el sufragio sea universal, cuando digo universal me refiero solo a los hombres, universal, alfabeto. O sea, hombre que sabía leer y escribir en español podía votar. Pero además de eso, empezó a hacer un sufragio directo. Profe, ¿qué es directo? ¿Tú has visto la selección de Estados Unidos? Bueno, supongo que sí, al menos, lo he visto una vez. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos, un grupo de personas sale a votar, escoja ellos no votan por el presidente, ellos votan a los representantes, a sus representantes. Y estos representantes, llamado colegio electoral en Estados Unidos, escogen al presidente. Esto es así. En el Perú también fue lo mismo. Actualmente no. Gracias a esa pírola, el voto es directo. O sea, la población escoge a sus representantes, es decir, a los presidentes, a los alcaldes, a los gobernadores, etcétera, etcétera. Reforma de Piérola. Claro, para que te acuerdes, pues tu tío Califa, 18, estamos acabando. El tiempo nos acorta. Durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, el Estado peruano monopolizó la comercialización de la sal. La finalidad expresa fue generar ingresos que permitan la represión de rebeldes caceristas, la compra de nuevos buques de guerra, la fabricación de la provincia andina, la realización del plebiscito de Tacna y Tarapacá. Mm, ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? A ver, esta me está haciendo pensar. La represión de los rebeldes caceristas. No, nada que ver. Ya estaba en el gobierno Piedra. Nada, casi no tiene nada que ver acá. Compra un nuevo buque de guerra. Nada. Petición de la provincia andina. No nos importaba para el gobierno. La realización del plebiscito. Me gusta esta. Y lo voy a fundamentar. Hay que recordar de que estamos en el segundo de Piérola. Segundo de Piérola, es decir, el plebiscito ya debió haber hecho. Ya se debió haber hecho, ya se debió haber logrado.
Pero ¿qué pasó? No se hizo. Por esta razón, solamente por esa razón, Piérola decide ponerse las pilas. Diciendo, me están agarrando de Gil. Chile no me ha hecho recorrer el plebiscito. Entonces voy a sacar mi dinerito para que este dinerito sirva para que Tacna y Arica regresen al Perú. El Perú, o sea, más Perú, y un corazoncito, regresen al Perú. Al final, esto nunca pasó, nunca hubo un plebiscito, y esto la culpa la tuvo Leguía. tuvo Leguía. Pero aquí se quería ver el plebiscito. Y además, hubo una misión estadounidense que para el plebiscito, pero no se iba a lograr tampoco. Si se iba a lograr el plebiscito, Perú salía perdiendo, porque había una fuerte colonia chilena, o sea, el proceso de chilenización dieron sus frutos. Por esa razón, no tuvo nada que ver acá. Si se hacía plebiscito, posiblemente Tacna hubiese sido chilena. Así que tienes un datazo. 19, y todavía falta. 19, el segundo gobierno de Nicolás Piérola es considerado como un régimen de una participación de civiles de la vida política del país, transición entre el segundo militarismo y el segundo civilismo, desavenencias diplomáticas al gobierno de Chile y Ecuador, ruptura de la coalición nacional que arrojó a Andrés Sabino Cáceres. Acá está, ya ingresaste. Efectivamente. Es más, hasta ahora que recuerdo, esto yo lo mencioné al comienzo de la clase. El gobierno de Piérola tú lo vas a encontrar en ciertos libros como parte de la reconstrucción nacional, que es también llamada segundo militarismo, y en otras partes lo vas a encontrar como el primer gobierno de la República Aristocrática, también llamada segundo civilismo. Para que no te compliques, Nicolás de Piérola es la bisagra, la que une, el punto de inflexión de estos dos periodos. No te compliques, estudiar igual. Y más, si te das cuenta, son preguntas de Piérola, son preguntas casi seguras. Así que dale una leidita al gobierno de Piérola. Al segundo, más que todo. El primero fue durante la guerra con Chile, así que poco nada vas a saber algo de ahí. 20. Luego de la derrota del Perú en la guerra de Salitre, el país quedó en una situación de postración económica. Para el presidente Cáceres, la reactivación económica fue solo alcanzada por medio de préstamos y la inyección de capitales del exterior. Ello resulta imposible si el Perú no pagaba su abundante deuda externa. Para resolver este problema, el gobierno de Cáceres firmó. Aquí ya está la respuesta. ¿Qué firmó el gobierno de Cáceres? El contrato Grace. ¿Te acuerdas cuando le decías, cuando le escribías cartitas a tu flaquita y te esmerabas poniendo floro? Ya, lo mismo. Flaca, ¿te acuerdas cuando tu flaco te regalaba cartas más floreadas? Lo mismo aquí. Pero igual, lee todo porque a veces te da, si no sabes la respuesta, aquí te puedes dar respuestas por ahí. Pero situación económica, el Tratado de Lima no tiene nada que ver. Y sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar. Es octubre, mes de los milagros, posiblemente te hable. Lea atentamente el siguiente fragmento e indique a qué acuerdo corresponde durante qué gobierno se firmó. A ver. Se comprometió a pagar la deuda externa nacional, que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, cedió tenedores de bonos ferrocarriles por 66 años. Se encargaría de terminar los ferrocarriles de La Oroya y Juliaca y construir 160 kilómetros más. Para administrarlos, fue creada la Peruvian Corporation Limited. Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción del Perú. Odata, si lo puedes leer, lee. Es un muy buen libro. Creo, cuando me fui a comprar libros hace un par de días, lo encontré. Estaba 20 luquitas, el original. La copia, ¿cuánto está? No sé, pero estaba por ahí. Léetelo, es un muy buen libro. Si te das cuenta, son preguntas que vienen a veces de este libro. Y más, para tu cultura general, está excelente. Ya, fragmento, indique qué hizo. Ya, pagó la deuda externa. ¿Quién pagó la deuda externa? El contrato Grace. La A21A. A de avión. 22. El contrato Gray, firmado en 1890 durante el gobierno de Andrés Cáceres, significó que el Perú
Significó para el Perú la recuperación del crédito externo y el saneamiento de sus finanzas. Ello también implicó la recuperación de Tacna y Arica, la entrega temporal de los ferrocarriles, la solución a la deuda externa, la solución a la crisis política. ¿Qué alternativa para más graciosa? Siempre hemos estado en crisis política. Es como, es como Bruce Banner. Yo siempre estoy molesto. Eje. 22, 22, 22. Sí, solución de la deuda interna. Mm, a ver, no me convence. Sí, yo le iba a la B, pero ustedes me dicen C. A ver, hay que volver a leer. Contrato que había firmado significó el Perú la recuperación del crédito externo y el saneamiento de sus finanzas. Ah, ya, pues aquí está la respuesta. Me habían hecho dudar cuando dicen C. Si ya te están hablando recuperar el crédito externo y el saneamiento de sus finanzas, la solución, esto es lo mismo que la deuda externa. O sea, la respuesta ya está acá. Entonces, ¿por qué te van a dar otra vez? Porque te dicen acá también. O sea, algo más, un plus. Un plus. O sea, ¿qué otro factor económico tuvo que ver acá? Es la entrega temporal de los ferrocarriles. Profe, vuelve a explicar, no entendí muy bien. Mira, aquí la recuperación del crédito externo y el razonamiento de las finanzas, él la hace. Tú puedes pensar, es lo mismo. Ah, tú puedes marcar, pero aquí ve esto. Ello también implicó. ¿Qué implicó? El pagar la deuda externa. ¿Qué implicó? Entrega temporal de los ferrocarriles. Ah, tienes que leer todo, todo, toditito, sin mirar, todo. Así es. Pero hay floro, profe. Sí, pero aquí te estaba la respuesta. Casi te confundes. Tienes que leer todo y con detenimiento. ¿Ya? Y hablando de leer, no quiero leer esto. 23. Después de la guerra con Chile, el Estado peruano quedó endeudado e incapacitado de dirigir la recuperación económica. En este contexto, el gobierno de Andrés Cáceres recibió el proyecto de Michael Mitchell Miguel Grace para iniciar una negociación en el Comité Inglés de Tenedores de Bonos de deuda externa del Perú, lo que dio lugar al contrato Grace en 1889. Por medio de este contrato, los acreedores consiguieron la entrega de los ferrocarriles por 66 años, 2 millones de hectáreas de la selva central, el libre derecho de navegación por el lago Titicaca, 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80 millones de libras esterlinas durante 33 años, a cambio de la extinción de la deuda externa. En virtud de ello, los contemporáneos consideraron este contrato como favorable a la industria agrícola, usurpador de la Amazonía, viable para el desarrollo industrial, lesivo para la soberanía nacional. Corran las apuestas. Lesivo es sinónimo de dañino. La respuesta es la D. Profe, explique. Aquí todo lo que te están contando tiene que ver con la soberanía. Entregar ferrocarriles, hectáreas en la selva, guano, y encima pagar. En virtud de ello, los contemporáneos consideraron este contrato como lesivo, dañino. ¿Favorable para la industria agrícola? No, nada que ver. No. Si no quieres, por descarte lo hacemos. ¿Favorable a la industria agrícola? No. Porque le estás dando todo a un monopolio de la Casa Grace. ¿Usurpador de la Amazonía? Sí, pero aquí te estamos hablando de otros aspectos, ferrocarriles, ligas esterlinas, el auto Titicaca, nada que ver. ¿Visible para el desarrollo industrial? No, porque al final de cuentas la ganancia lo van a llevar Inglaterra. ¿Le sigo para la soberanía nacional? Aquí está. Aquí está. Uy, justo lo que quería llegar. Imágenes. Ya tú ya sabes que a veces San Marcos pregunta cosas con imágenes. ¿Eran personas extranjeras o peruanas? Extranjeras. Grace. La casa Grace. Eran los ingleses. El peruano no tenía que pagar. No podía pagar. El peruano estaba misio. Eran ingleses. Es más, hasta inclusive uno que otro chileno llega acá, porque tenían billete. 24. La siguiente fotografía se relaciona en el segundo gobierno de, a ver, te dicen los años todavía. 99, Piérola. Y el boom de
Aquí muestra Eugenio Buchon, ingeniero francés, por la casa Arana con la producción nativa. Piero La del Caucho, Agustín Gamarra, Guano, Castilla, Paro, mira, por descarte, nomás puedes borrar todo esto. Cáceres, Salitre, no, igual, el Salitre no estaba por la población nativa, es el caucho. Está, si sabes leer imágenes, aquí está. 25. Ya nos falta poco, ya. Relaciones dos columnas sobre la reconstrucción nacional. Etapa, la recuperación económica de intenciones políticas sociales. Miren, ustedes saben que yo no sirvo para la memoria, pero sé que con Cáceres se firmó el contrato Grace. Así que 3B. 3B. Besito. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que digan A? Bebecita, bebé. Y si no me crees, otra. Rebelión de Astusparias. En el gobierno de iglesias. Ahí está, por ordenación del ejército. Fue con Pierola. Profe, ¿qué hizo? La misión militar francesa. Es más, por esta razón, si conoces gente de escuela de Chorrillos, vas a ver que el uniforme de Chorrillos es muy parecido al uniforme de la Guardia de Francia, de San Cri. Y si ves el regimiento escolta Mariscal Domingo Nieto del Palacio de Gobierno, es el mismo uniforme de la Guardia de Francia. ¿Por qué? Porque justamente los franceses vinieron aquí. Mira, solo con una lo hice y ya lo vinculé. Descarte. No te mates la cabeza. 25. Ya está. 25 besitos, bebecita, como dijeron por ahí. Ya. 26. Ya, la última. La última y sos libre para disfrutar tu feriado. A finales del siglo XIX, el Estado peruano impuso una política de inmigración europea a partir de una ley explícita. El gobierno se componía a pagar pasajes de vapor, tercera clase, familias europeas, menores de 60. Contanos una semana de alojamiento en Lima y viaje hasta el lugar de instalación definitiva, donde se mantendría 3 meses. Hectáreas de terreno, instrumentos de agricultura, semillas y se exonera el impuesto por 5 años. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta política inmigratoria? Contratar personal para poder ocupar altos cargos de gobierno. No tiene coherencia inclusive con el texto. Colonizar el territorio de alguna provincia de la costa del país. No, porque aquí te dicen, hasta su instalación definitiva, no sé, lugar de su instalación definitiva. O sea, no te especifican si es a la costa. Nada que ver. Implementar planes de agrícolas originarios de potencias europeas. Aprovechar la experiencia técnica de industrialización del país. Mm, acá está. Entregaría hectáreas de terreno, instrumentos de agricultura, semillas y se exonerarán impuestos por pago de 5 años. Esto es esto. Planes agrícolas. 26. Casita. Con esto acabamos, amiguitos. Lo acabamos. Reconstrucción nacional. Como sabrán, este seminario va a estar colgado en la página de YouTube de Science Tech para que puedan recuperar, más que recuperar, recordar estos bellos momentos que has pasado estudiando historia. Bueno, amiguitos, sin más que decir, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima. Gracias.